aumenta el flujo de inmigrantes que cruzan Guatemala, Panamá y México rumbo a Estados Unidos. Para algunos analistas, la crisis migratoria podría afectar su economía y ocasionar pérdidas millonarias de no encontrarse una solución. Otros indican que el aumento de migrantes sería una oportunidad para el impulso económico de algunas ciudades. ¿Qué países se ven más afectados ante la crisis migratoria y qué pueden hacer los gobiernos para evitar que las consecuencias afecten su economía? Muchos comparan su país con su casa. Es natural. Cuando viene gente del exterior, piensan que están invadiendo su casa, pero ¿es esto peligroso para la economía de algunos países? ¿Hay razones para temer a los inmigrantes? ¿Cuál es la verdad sobre la inmigración? Ese es un tema que puede ensalzar los ánimos de muchos, pero ya no estamos para salir a quemar brujas con antorchas, ni porque nos dijeron algo por ahí vamos a ir a matar al monstruo de la montaña. Estamos más civilizados. Tenemos que buscar las razones y encontrar si es que nos afecta o no realmente, qué nos dicen los estudios sobre todo. Pues los estudios no son alarmantes, al contrario, veamos por qué. Los millones que huyen de países como Siria representan solo un pequeño porcentaje de las personas que emigran realmente. Más de 240 millones de personas en todo el mundo son migrantes internacionales. Los refugiados representan menos de 10% del total y en teoría son el grupo que menos alarma crea, ya que muchos países han firmado compromisos internacionales para admitirlos. El resto se está mudando al trabajo, para unirse a miembros de la familia que tienen trabajo. En el caso de Venezuela, hay refugiados y no refugiados, pero también son un pequeño porcentaje de esos 240 millones. Normalmente los que emigran de un país lo hacen por necesidad, están escapando de condiciones extremas que amenazan su supervivencia. Claro que hay personas que emigran por diferentes razones, por ejemplo, por razones personales, pero la mayoría lo hace buscando un mejor porvenir. La globalización de la economía mundial ha sacado millones de la pobreza, pero no ha sido capaz de crear suficientes puestos de trabajo donde hay personas que lo necesitan. Los fondos de ayuda están comenzando a abordar este problema, pero la mayoría de las personas tienen necesariamente que ir a donde hay trabajos porque si no se mueren. Cuando esto pasa, la percepción general de las personas que estamos observando como inmigrantes ingresan a su país es la de tener miedo. Piensan que si no hay crisis la habrá y si hay crisis empeorará. Esto sucedió durante la crisis financiera del 2008. Pese a haberse dado directamente por un factor inmobiliario, hubo una creciente inseguridad y preocupación sobre las personas que venían de afuera a afectar la economía. Ahí es donde los partidos populistas se aprovecharon de la situación y culparon de la crisis a los migrantes. Fuera del país están agravando esta crisis, ustedes son los culpables de que estemos así típico. Estados Unidos incluso llegó a preferir empresas que no contrataron a demasiados inmigrantes y les ayudó de alguna manera. España llegó a pagar a los inmigrantes para que se fueran, incluso después de que habían dejado de venir cuando los trabajos desaparecieron. El hecho es que los sentimientos de inseguridad contra los inmigrantes se tienden a relacionar con las crisis, y esto es debido a que como humanos, tendemos a hacer mucho caso a nuestra lógica, lo que nos parece lógico. Esto que debemos seguir. Analizamos la figura global y rápidamente lo que se nos viene en nuestras cabezas es, vienen más personas al país, van a ocupar más puestos de trabajo, pueden quitarme mi trabajo, va a haber menos trabajos para mí. Lógico, esta lógica probablemente sea parte de nuestra naturaleza, hemos evolucionado pensando que más para ti significa menos para mí, pero así no es como funcionan las economías modernas. Si las economías realmente fueran tan simples, los salarios bajarían a medida que aumentara la oferta de la mano de obra y los nativos de un país pudieran perder empleos para los inmigrantes. Pero ningún sistema económico moderno es así de simple. El golpe de la migración económica es que el aumento de la mano de obra también trae consigo un aumento de los beneficios, que los propietarios de negocios pueden invertir en más producción, también puede diversificarse creando oportunidades para una gama más amplia de trabajadores. Además de migración significa que los trabajadores pueden adaptarse más eficientemente a la demanda, puede realizar trabajos que otros trabajadores no querían hacerlo anteriormente o no podían hacerlo. El movimiento de personas alrededor del mundo expande la economía. En una encuesta de 15 países europeos, la Organización Internacional de Trabajo de las Naciones Unidas descubrió que por cada aumento del 1% en la población de un país causado por la inmigración, su PBI creció entre 1.25 y 1.5%. El Banco Mundial estima que, si los inmigrantes aumentaran la fuerza de trabajo en los países ricos en un 3%,
Eso aumentaría el Producto Bruto Interno Mundial en 356.000 millones para el 2025 y aunque parezca increíble, eliminar todas la migración podría tener un efecto masivo positivo. Un metaanálisis de Verdes Modelos Matemáticos Independientes sugiere que aumentaría el Producto Bruto Interno Mundial entre un 50 y 250%. En Estados Unidos, por ejemplo, los datos muestran que los inmigrantes han ampliado la capacidad productiva de su economía, estimulan la inversión y promueven la especialización, lo que a la larga impulsa la productividad. No hay evidencia que los inmigrantes desplacen a los trabajadores nativos de un determinado país, pero eso no se ve en las redes sociales. En las redes sociales se ve gente diciendo nos están quitando los trabajos. Puede ser que un inmigrante le quite el trabajo a una persona nativa de ese país, pero es una competencia después de todo. Esa persona puede seguir buscando trabajo si no es que se vaya a quedar sin trabajo. El mercado no se cierra. Otro metaanálisis del 2010 que recopiló toda la investigación realizada hasta ese momento, revelan que los aumentos en la fuerza de trabajo de un país debido a los inmigrantes tienen solo un pequeño efecto en los salarios, que podría ser positivo o negativo. En el peor de los casos, un aumento del 1% provocó que los salarios cayeran un 0.2%, principalmente para las generaciones anteriores de inmigrantes. De acuerdo a esto, el impacto en la disponibilidad de empleos para los nativos de un país es prácticamente cero. Así que esto de que la economía se ve afectada por los inmigrantes de manera negativa es un mito. A menos la economía no se ve afectada en esta forma, no le teman a los inmigrantes, témanle más bien a sus prejuicios, no juzguen rápidamente y analicen bien, no se dejen llevar por su lógica. Y traten de ser más empáticos. En países como los nuestros, nadie está libre de que un populista llegue al poder y se convierta en tirano y nos haga mudarnos a otros países, buscando por un futuro mejor, huyendo. Nadie está libre de migrar. Migrar no es fácil. Viajen más, conozcan más gente de otros países, tengan más mundo y dejen los prejuicios de lado. Estimado oyente, gracias por acompañarnos en Economía para Inquietos en este viaje sobre la inmigración y la economía. Esperamos que haya disfrutado de nuestro análisis. Antes de despedirnos, queremos hacer un breve resumen de lo que hemos aprendido hoy. La inmigración es un fenómeno complejo que tiene múltiples efectos sobre los países de origen y de destino. En general, la evidencia empírica sugiere que la inmigración favorece el crecimiento económico y la productividad de los países receptores, al aumentar la oferta y la demanda de trabajo, la diversidad y la innovación. Sin embargo, la inmigración también puede generar algunos costes y desafíos, como la competencia por los recursos públicos, la integración social y la cohesión cultural. Por tanto, la inmigración no es ni buena ni mala en sí misma, sino que depende de cómo se gestione y se regule. Los países de destino deben diseñar políticas que faciliten la incorporación de los inmigrantes al mercado laboral y a la sociedad, y que promuevan el respeto y la tolerancia entre las diferentes comunidades. Los países de origen deben aprovechar las oportunidades que brinda la inmigración, como las remesas, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de redes transnacionales. Gracias por vernos, hasta la próxima.